Estamos hablando en estos días, tanto anoche como hoy, con el tema El Evangelio es tu vida. Y yo voy a estar hablando acerca del poder del Evangelio. Y pensando en lo que iba a estar compartiendo, me encontré con algo que escribí hace mucho tiempo, precisamente bajo el tema que tiene que ver con el pseudo evangelio, la falsificación del evangelio, algo que la iglesia ha tenido que luchar durante muchos años desde sus inicios. Y dice más o menos de la siguiente manera: en la tribuna está el vendedor de esperanzas que repite constantemente: si siembras con fe, todos tus problemas desaparecerán. Todos quieren el éxito y el bienestar que este predicador exhibe. Su imagen luce tan impecable como la de un lord inglés. La perezosa cabellera que atesora como manto sagrado se mantiene déspota e indiferente ante los movimientos de su bien peinado portador, con ademanes que son cuidadosamente escogidos mediante un meticuloso proceso de depuración de imagen para la gloria, entre comillas, del Señor. Su tiempo es pautado y coordinado por las manecillas de un reloj muy costoso, lo que hace que se incremente el valor de su muñeca. Para mantener el equilibrio que toda persona de su categoría debe de tener, en la otra articulación porta un brazalete en oro con diamantes, cuyo valor sobrepasa el presupuesto anual de cualquier familia promedio de un país con economía emergente. Su traje de diseñador, comprado en una tienda de aeropuerto internacional, sirve de marco a la impresionante corbata que le abraza el cuello. Sus zapatos oscuros y modernos no tienen nada que envidiarle a los usados por artistas o millonarios atletas. Este dispendioso look solo se ve amenazado por el incremento intruso de las medidas abdominales, que parecen multiplicarse más que unas crías de conejos. Sin embargo, su sobrepeso no le inquieta mucho, pues está muy consciente que este percance parece venir de manera inevitable, como consecuencia del paso de los años, una agenda apretada y por las finas degustaciones a las que es sometido su ejercitado sentido del paladar. El púlpito es el escenario donde sus presentaciones de fe son vistas y escuchadas. Es allí donde el spotlight hace su trabajo resaltando su figura, argumentos y ofertas que solo se activan por medio de la fe profunda. Es allí donde el derroche de glamour no se amilana por las críticas de lo que él llama sus detractores. Él habla de sí mismo, de su fe, de sus milagros, de sus logros, de sus 1000 batallas ganadas, producto de su esfuerzo y poder. La evidencia que saltan a la vista parecen revalidar lo que con tanta vehemencia afirma. Amparado por la presencia de una banda musical que podría dejar en Lilliput a cualquier sinfónica local. Las voces entonan loores que elevan al más rítmico hasta los mismos pasillos del cielo. Se usan luces, ritmos novísimos y conservadores que van desde las notas puritanas del siglo XVII hasta los brincos, ropas de talla más anchas y grandes y frases cortadas de los llamados reggaetoneros de Dios. Todo esto tiene un fin, una meta, un propósito: el saltarse a Él y no al Señor que Él dice servir. Esto me sirve de introducción al texto bíblico que voy a compartir con ustedes y que ustedes entenderán muy bien. Dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículos
4 al versículo 12. Hechos 8, versículo 4 al 12. Y dice la Escritura de la siguiente manera: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando oyeron y creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Señor, añada bendición a su palabra. Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de el plan de Dios para redimir a su pueblo. De eso es que nosotros estamos hablando. Toda la Biblia gira en torno al Evangelio. Desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento tiene como tema central la redención. La Escritura es la historia de la redención. Y el Evangelio es la plataforma que Dios tiene para redimir a su pueblo. Pero ese Evangelio a través de los años ha sido atacado, ha sido vituperado, perseguido y ha sido de alguna manera u otra lesionado. De manera sistemática el Evangelio ha sido atacado. Cuando nosotros vamos al mismo libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta de las maneras en cómo la verdad de Cristo es atacada. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 5 y le pido que hagamos un recorrido rápido por el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de esto. Ahí vemos el caso de Ananías y Zafira y cómo el Señor pues nos muestra esta realidad. Pero sí vemos que el Evangelio es atacado mediante la seducción moral, llevando el corazón corrompido de Ananías y Zafira a la mentira y a mentir contra el Espíritu Santo. Si nosotros vamos más adelante en Hechos capítulo 6, vamos a ver entonces cómo el Evangelio es atacado mediante los conflictos y las divisiones internas. Se armó un conflicto entre los creyentes, dice el versículo 1 que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. No está hablando de dos etnias, está hablando de judíos de tradición griega y judíos de tradición más cerrada, más ortodoxa, más conservadora y menos abierta a influencias extranjeras. Y hubo división entre ellos. Vemos también más adelante el encarcelamiento de Esteban y su muerte. La represión física es una de las maneras que el enemigo usa para atacar a los creyentes, para atacar el Evangelio. Y también vemos en Hechos capítulo 15, la confusión doctrinal. Estos cuatro elementos, seducción moral, división interna, represión física y confusión doctrinal, donde se ataca la verdad para traer confusión, para traer distorsión de la verdad, eso ha sido el elemento principal del ataque.
El enemigo se ha dado cuenta que la represión física lo que hace es multiplicar el evangelio. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los escritos de Pablo, nos vamos a dar cuenta que desde sus inicios prácticamente el evangelio fue atacado. Fue atacado por corrientes de mentira que se infiltraron en las iglesias y trataron de leudar el mensaje central del evangelio. Vemos, por ejemplo, los judaizantes a quienes Pablo ataca de una manera severa en el libro de Gálatas. Le dice que son unos anatemas, unos malditos. ¿Por qué? Porque están diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente para la redención del hombre. Están diciendo que sí, que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero que hay que observar ciertas obras de la ley para entonces poder tener redención. Este libro de Gálatas es terrible en su contenido porque violenta todas las estructuras epistolares que el apóstol Pablo usa. La salutación, la oración, la acción de gracia. Pablo presenta en ese libro de Gálatas como un apóstol no de hombre, sino un apóstol de Jesucristo y por Jesucristo. E inmediatamente entra en el contenido de la carta atacando a los Gálatas por su torpeza doctrinal. Después nosotros vemos en el libro de Colosenses cómo el apóstol ataca la influencia gnóstica en la iglesia, la búsqueda de un mensaje oculto, de una sabiduría que ya había sido puesta al alcance de las personas. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese es el mensaje del evangelio, es Dios al alcance de los hombres. Como dice un autor, es Dios en sandalias al alcance de las personas, siendo tocado por niños, por hombres, por mujeres, por sanos y por enfermos. Pero estos gnósticos decían que había algo más que había que buscar. Por eso que Pablo le dice: estamos completos en Cristo. Nosotros no necesitamos más nada. Cristo es lo único que necesitamos. Y si tenemos a Cristo, entonces tenemos demasiado. Entonces, ese mensaje central del evangelio ha sido vituperado, golpeado a través de los siglos. Durante la Edad Media el evangelio fue secuestrado, es liberado en los días de la Reforma, pero viene quizás el ataque más letal que ha sufrido el evangelio, y es el movimiento de la Ilustración, donde individuos intelectuales vienen y se presentan para poner el evangelio bajo juicio. Y esto ha sido un ataque sistemático por 200 años que hoy en día estamos viendo los resultados letales en contra del evangelio. El evangelio ha sido atacado. La mentira ha sido el arma principal para atentar contra el plan de Dios. Lo vemos que en el Edén la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho, ahí comienza la mentira, porque lo que la serpiente dice no es lo que Dios había dicho. Por eso se le dice el padre de mentira, la serpiente antigua. Y cuando nosotros vamos a este pasaje que nosotros acabamos de leer, vamos a ver un contraste entre el verdadero evangelio poderoso que viene a llevar a personas al conocimiento de Dios para que le sirvan, y la mentira y el engaño. Por eso les pido que una vez más nosotros veamos el contraste entre estos dos evangelios, un pseudo evangelio y un verdadero evangelio. Los versículos del 4 al 8 nos hablan del ministerio de Felipe. Dice la Escritura, versículo 4 al 8, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había un gran regocijo en aquella ciudad.
esto es lo que sería el tema de esta exposición, el poder del Evangelio en acción, el poder del Evangelio siendo evidente, tangible, palpable, siendo visto por cada una de las personas. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor le da una orden a los discípulos. ¿Cuál es la orden? Y una promesa también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 8, versículo 1, nos dice la Escritura: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Ven la relación que hay entre Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 8, versículo 1? La iglesia creció. La iglesia, imagínense, en el primer sermón de Pedro se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Después en el segundo sermón de Pedro se convirtieron 5,000. Ya en instantes la iglesia tenía 8,000 bautizados. Iba creciendo de una manera vertiginosa, pero el mandato de Cristo era que fueran hasta lo último de la tierra, que salieran de Jerusalén, que fueran por Judea, que fueran por Samaria, hasta los confines del mundo. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Capítulo 8, versículo 1 nos dice que Dios hizo que eso que Él les mandó se cumpliera de una manera muy severa. ¿Por qué? Porque se hizo a partir de una persecución. En otras palabras, si nosotros no cumplimos con Hechos capítulo 1, versículo 8, entonces Dios nos va a mandar Hechos capítulo 8, versículo 1. Es exactamente lo que el Señor le dijo en el capítulo 1, versículo 8. Lo dice exactamente en el capítulo 8, versículo 1. Así que váyase primero, mejor, por Hechos 1, 8. Váyase. Sin resabios, sin crisis, espontáneamente, gozosamente, porque si no, viene Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. La iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que multiplicarse, tiene que plantarse más iglesias, tiene que formarse más líderes, tiene que hacerse la obra del Señor, porque a eso nos mandó nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar encerrados aquí en las cuatro paredes. Tenemos que salir y alcanzar y venir y a buscar lo que se ha perdido. A eso nos llamó el Señor. Y aquí, en este pasaje, uno de esos hombres que está haciendo esa labor es precisamente Felipe. Y vemos cómo Felipe es un instrumento de Dios para Dios demostrar su poder por medio de la divulgación de su mensaje, por medio de la proclamación del Evangelio. Y aquí en este pasaje se resaltan tres características esenciales de lo que es el poder de Dios. Primero, mediante la proclamación de su palabra. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios. Ellos no iban predicando otra cosa, no iban dando testimonios personales, ellos no estaban hablando de sus experiencias particulares, lo que estaban haciendo era predicar la palabra del Señor. A eso nos llamó Dios, a predicar la palabra de Dios. No, ustedes no vinieron aquí a escuchar historias fantásticas de vidas, de personas, de cosas particulares. Lamentablemente, muchos púlpitos están llenos de eso. De predicadores, encantadores de serpientes, que se pasan una hora completa hablando de ello. Yo he estado en lugares que me han invitado a compartir el púlpito con otras personas y por cortesía tengo que quedarme a escucharlo. Y eso es un martirio, es una cámara de tortura, es someterme a un
proceso de dolor, no solamente dolor por estar allí perdiendo mi tiempo, sino por cómo personas que dicen ser predicadores del Evangelio están hablando de todo menos del Evangelio. Mi corazón gime, mi corazón llora. En una ocasión, de tantas veces que me ha tocado eso, a veces me invitan a conferencias interdenominacionales con personas de distintos lugares. Y había una conferencia sobre crecimiento de la iglesia. Y un individuo se paró, habló de las estrategias de Coca-Cola, de Microsoft, habló de Bill Gates, habló de Mark Zuckerberg, habló de Warren Buffett, habló de todo el mundo, menos de Cristo. Y habló de los principios y de las estrategias que ellos usan para tener éxito en el mundo. Y se atrevió a decir que aunque esas estrategias no están en la Biblia, pero pueden servir para desarrollar una iglesia. Eso es neblina matutina. Eso es paja. Aquí lo que nos dice la Escritura es que Felipe y todos los que habían sido esparcidos estaban predicando la palabra de Dios. No estaban hablando de otra cosa, no estaban hablando de estrategias humanas. Lo que salía de la boca de estas personas era fuego del cielo, era la palabra de Dios. Y ahí está el poder del Evangelio. Dice la Escritura, hablando acerca de sí misma, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos. Pero solamente es poderosa si se proclama correctamente. Si no se proclama correctamente, va a ser inofensiva a los infiernos, va a ser inofensiva para aquellos que están en la maldad, esclavizados. No va a liberar a nadie, solamente hay liberación cuando la palabra de Dios es proclamada, como decía John Stott, con fidelidad, con claridad y con relevancia. Y eso era lo que estaba haciendo Felipe y todos los que habían sido esparcidos, predicando la palabra de Dios. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero predica la palabra. Estamos viviendo en tiempos donde eso no se ve. Hace un tiempo un pastor me dijo, oye, pero el problema, tú sabes, Otto, que tú tienes un problema, me dice él a mí. Yo le digo, gloria a Dios, yo pensé que tenía más problemas. Si tengo uno, pues está bien. Y me dice, tú tienes un problema y el problema que tú tienes es que cada vez que tú vas a argumentar algo, tú citas la palabra de Dios. Oiga la queja de él. Quiere que yo vaya a la guerra desarmado. No voy a ir a la guerra desarmado. Cuando voy a la Escritura, que la palabra de Dios me demuestra y me desglosa lo que es la armadura del cristiano, de todos los artilugios que tenemos, el único que es ofensivo es la palabra de Dios. Por lo tanto, tengo que ir con ella. Me estás pidiendo que vaya a la batalla sin armas. Voy a la batalla, pero con la palabra de Dios. Y esta gente estaban en la batalla, predicando la palabra de Dios. Una segunda característica del poder del Evangelio radica en que el mensaje tiene a Cristo como centro. Dice el versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No había otro mensaje. Miren, hermanos, usted le puede decir a una persona que no sea creyente o que sea de otra religión o de otra filosofía, usted le puede decir, no, yo creo en Dios. Y la persona no se va a sentir mal. El hablar de Dios para muchas personas es un término genérico que implica creer en una divinidad, en un ser espiritual, en una fuerza que gobierna el universo. Los deístas creen en Dios, ellos entienden que hay un ser que ordenó todo, pero que se desentendió de todo lo que hay. O sea, el término Dios no es controversial.
Ahí no hay inconvenientes. De hecho, personas que no creen en Dios, ante cualquier situación dicen, ay Dios. Oh my God, dicen en inglés. Oh my goodness. Dicen eso. Robert Zacharias, hablando de la ironía del ateo y activista Richard Dawkins, ante una pregunta que le hicieron, y él nos recordaba un dato que él quería, dice, oh my God. Un ateo activista. O sea, el término Dios, aún en los ateos, se puede usar. El problema está con las personas de Cristo. Cristo es Dios reclamando exclusividad. Cristo es el eje de la controversia de los siglos. Es el más amado y el más odiado. Usted le puede decir a un hindú, yo creo en Dios, y él sí, que es tremendo, yo creo también, y hay muchos dioses, sí, que tú crees en uno de ellos, no hay ningún tipo de dificultad. El problema es cuando tú dices, sí, pero yo creo en Cristo como el único y suficiente Salvador. Y cuando le cita la Escritura donde Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta exclusividad es odiosa y no puede ser sacada del mensaje del Evangelio. Porque si tú al Evangelio le quitas a Cristo, entonces no queda nada. Queda bagazo, queda algo vacío, hueco. El mensaje del Evangelio tiene que tener a Cristo como centro. Por eso es que aquí dice, y les predicaba a Cristo Jesús. Este Jesús, eso fue lo que pasó con los apóstoles al principio. Cuando fueron llevados ante el Sanedrín, después que sanaron al hombre que estaba pidiendo en la puerta la hermosa. Él sabía que todo el que pasaba por ahí llevaba sus ofrendas, entonces se colocó en un lugar estratégico. Él era paralítico, pero tu inteligencia estaba intacta, entonces estaba en un lugar estratégico, no estaba paralítico del cerebro. Y cuando van entrando Pedro y Juan, allí él tiende su mano como de costumbre. Y ahí escritos parabíblicos, extras bíblicos, que hablan acerca de la controversia que comenzó a darse entre el oficialismo religioso judío y los discípulos. ¿Cuál fue el argumento, según nos dice Mateo capítulo 28, que ellos tejieron y entramaron para desmeritar y desacreditar la resurrección? Ellos sobornaron a los guardias y le dijeron, digan que ustedes, estando dormidos, vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Y estos escritos extrabíblicos señalan que los fariseos le decían a los discípulos, bueno, pues si Cristo resucitó, que se presente. Muéstrenlo. Por eso es que ellos predicaban en el nombre de Cristo resucitado. Y por eso le dicen a este hombre que está en la puerta de la hermosa, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Cristo, levántate. Y el hombre se levantó. Y después cuando lo llevan entonces hasta la Corte Suprema, hasta el Sanedrín, compuesto por 70 miembros, y el sumo sacerdote que lo presidía 71, le dicen que le prohibieron predicar en el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre de Cristo lo que causa la controversia. Es el nombre de Cristo donde aquellos que son sus oponentes crujen los dientes. Es el nombre de Cristo que está prohibido en el mundo islámico. Es el nombre de Cristo que está prohibido por los liberales y progresistas que odian el nombre de Cristo.
Ese nombre de Cristo es odiado, pero ese es el nombre que los va a liberar aún a aquellos que le odian. Es el nombre de Cristo, la esperanza. Es Cristo, el amor y la esperanza de este mundo. Es ese Cristo que al que le odia le devuelve amor. Es ese mensaje de Cristo, un mensaje controvertido, paradójico. Es ese mensaje que aquellos que son sus enemigos crujen sus dientes. ¿Y cómo puede ser que te estemos odiando, te estemos injuriando y tú respondas de esa manera? Es Esteban siendo un reflejo de Cristo. Es Esteban diciendo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y ellos más furiosos todavía, perturbados por las palabras y la serenidad de Esteban. Es este nombre de Cristo que nos lleva a nosotros a ser como Él, a ser mansos y humildes, a poner la mejilla cuando nos dan, a caminar la milla extra, a dejar aún aquello a lo que nosotros tenemos derecho. No es simplemente el mensaje de Cristo también es la acción y la réplica de aquellos que son sus seguidores, mostrando su carácter, tu amor. Y les predicaba a Cristo. El poder del Evangelio no es simplemente venir y hacer señales y portentos. Sí, eso puede ser el resultado de la obra soberana de Dios en un momento determinado, pero no es lo que distingue el Evangelio. El Evangelio se distingue por la divulgación de él y porque tiene a Cristo como centro. La palabra de Dios nos hace un contraste muy grande con este Simón. La gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero era puro show y entretenimiento. El Evangelio es real y trae soluciones reales, integrales a la vida de la persona. Entonces vemos que se caracteriza por la predicación de la palabra de Dios, tiene a Cristo como centro y en tercer lugar la liberación de los oprimidos. Todos nosotros estábamos oprimidos, todos nosotros estábamos muertos, todos nosotros estábamos encarcelados, todos nosotros estábamos sin esperanza. Me recuerdo hace muchos años, al principio de mi ministerio, una hermana dando un testimonio. Yo era una buena persona, yo siempre fui buena madre, buena esposa, siempre mis vecinos me han querido mucho, siempre me ha gustado dar y compartir, aquí lo saben que yo doy mucho, yo siempre fui humilde. Oiga eso. Y me predicaron a Cristo, entonces me convertí a Él. Ya, o sea, yo, lo único que me faltaba, y hay gente que dice así, para completar el ciclo, es entonces convertirme a Cristo. Pero ya ella está diciendo que ella era buena persona antes. Y esas son de las cosas ofensivas del Evangelio. Porque cuando le predicamos al Evangelio, lo que estamos divulgando es una sentencia judicial. El problema de aquel que no tiene a Cristo es que está sentenciado judicialmente. Y la palabra de Dios usa muchas metáforas para describir a la persona que no tiene a Cristo. Le dice que es un sediento, le dice que es un hambriento, le dice que es una persona que anda en oscuridad. Ya eso es ofensivo. Usted anda en oscuridad, dígale así a una persona, para que usted vea. No, tú andas en oscuridad. Quizás le responda, seré yo dominicano, porque como siempre se va la luz, ¿verdad? Anda en oscuridad. Le dice un hambriento. Dígale a una persona muerto de hambre para que usted vea. Usted es un muerto de hambre. Eso es un insulto. O sea, cuando tú estás hablando con alguien y tú ves a alguien mezquino, oye, pero usted era un muerto de hambre. Eso es ofensivo, pero es la Biblia que dice. Porque Jesús dice, yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed. Y yo soy el pan de la vida. El que de mí come no tendrá hambre.
Quiere decir que quien no tiene a Cristo es una persona que está muerta por inanición, por no comer. Y estos son términos fuertes, pero no se queda ahí. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de los Efesios, dice la Escritura que el que no tiene a Cristo es un muerto y es un prisionero. Estáis muertos en delitos y pecados. De hecho, al mismo Simón el Mago, el apóstol Pedro, cuando lo enfrenta, da una radiografía de aquel que no tiene a Cristo. Y miren lo que le dice el apóstol Pedro a Simón el Mago. Y dice la Escritura: entonces Pedro le dijo en Hechos capítulo 8, versículo 20, que tu plata perezca contigo, porque Simón vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y dice, no, pero como era mago, eso es una evidencia de que no se convirtió nunca. Mira, agárrate de ahí, Pedro, enséñame cómo es el truco, porque él estaba acostumbrado a eso. Él pensó que era otro truco más. Entonces, miren lo que Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Y qué piensan muchas personas? Y obtener el don de Dios por dinero no es lo mismo que salvación por obras, que creen que pueden justificarse por sus propios medios, por sus propias acciones. Y la palabra de Dios se pronuncia claramente diciéndonos que nosotros no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Y eso es lo que está diciendo: pensaste obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que está en él de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Ustedes creen que esa es la condición de Simón el Mago? Esa es la condición de todo aquel que no tiene a Cristo. Por eso el poder del Evangelio se evidencia en libertad para los oprimidos. Dice la Escritura aquí en este hermoso ministerio de Felipe en la ciudad de Samaria, en el versículo 6 hasta el versículo 8, y las multitudes unánimes se prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que se habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Evangelio libera, y conoceréis la verdad, el Evangelio, y la verdad os hará libre. Todo aquel que tiene a Cristo estaba en las mazmorras, allá en una prisión, encadenado, y dentro de la prisión estaba en un ataúd. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que rompe los barrotes, rompe la caja, rompe la cadena y nos da una nueva vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos bajo una sentencia judicial en prisión, y de allí viene y nos rescata el Señor. Y eso es lo que está haciendo Felipe, predicando el Evangelio, y las personas están regocijadas recibiendo el Evangelio, hasta tal punto que había personas que estaban atormentadas por demonios y eran liberadas, y personas que estaban enfermas eran sanadas. Y usted dirá, pero ¿por qué no lo vemos así hoy en día? Es que nosotros lo estamos viendo hoy así, igualito. Lo que pasa es que no le estamos dando la gloria a Dios. Porque solamente damos gloria a Dios cuando una persona está sana y oramos por ella en la iglesia y inmediatamente la persona se sanó. Eso lo hizo el Señor. Pero cuando lo hace un médico, le damos la gloria al médico. El Señor sigue sanando gente. Lo que pasa es que antes la gente se moría de un dolor de cabeza y un dolor de muela. Antes la gente se moría por una simple infección. Y el Señor entonces lo sanaba, porque no había forma.
Dice la Escritura que la mujer con el flujo de sangre, en la versión de Marcos, dice que había padecido mucho por causa de los médicos. La pobre mujer había pasado muchísimo trabajo. Pero ese sangrado abundante se resuelve hoy en día con tratamiento médico. Es decir, estas enfermedades que nosotros estamos viendo nos asombra si es de una manera milagrosa. Pero si es a través de los médicos, entonces no nos asombramos. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. La gloria es de Dios. Dios me puede sanar a través de los médicos o me puede sanar de manera milagrosa y como quiera. Toda la gloria y toda la honra se la lleva a Él. O sea, que Dios sigue haciendo lo mismo. Dios nos sigue dando la prudencia para comer mejor, para enfermarnos menos. Ahí sí no dicen amén. Yo le quiero leer un texto bíblico al final del libro de los Hechos, para que nosotros, por favor, pueblo de Dios, entendamos que la gloria es de Dios. No importa el medio que Dios use para Él traer bienestar a nosotros. En el libro de los Hechos, al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, yo quiero llamar la atención de este pasaje, no lo voy a leer completo, simplemente voy a decir que Pablo va siendo conducido a Roma, se desata una tormenta, la nave se parte, todos los que estaban en la nave se salvaron en tablitas. Usted sabe el término de que se salvó en tablita, pero eso es lo que dice aquí, que se salvaron en tablita, lo dice el texto. ¿Por qué? Porque el Señor, miren lo que dice en Hechos capítulo 27, versículo 44. Y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Unos se salvaron en tablita y otros en tablones se salvaron. Es un término bíblico. Ah, pues ustedes no lo creen, léanlo otra vez. Entonces, se salvaron y llegan a una isla que se llama Malta. Y entonces, por la superstición, los moradores de la isla dijeron, oye, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces van a hacer una hoguera y Pablo busca una leña para ponerla en la hoguera y de ahí sale una serpiente y lo pica y dijeron, pero este es el objeto de la maldición porque mira cómo lo persigue el mal. Se salva en tablita y ahora coge una tablita en la mano y la tablita entonces sale una serpiente y lo quiere matar. Y entonces Pablo no murió, entonces lo querían venerar. Entonces el padre del líder de la isla estaba enfermo de fiebre y con mucha diarrea y disentería. Y Publio, que se llamaba el principal de la isla, le dice a Pablo que ore por su papá. Y esto es lo que voy a leer. Dice la palabra, en versículo 8 de ese capítulo 28, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando sucedió esto, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Da la impresión como que todos los sanó Pablo. Si nosotros leemos en la versión Reina Valera, dice en ese versículo 9, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Omite a él. Independientemente de esto, hay dos palabras que se parecen, sanados y eran curados. Parece ser como que es la misma palabra conjugada en tiempos diferentes, pero no es la misma palabra en el original. La palabra que aparece en el original, en el versículo 8, es la palabra griega oanomai, que significa
ser sanado milagrosamente, por el poder de Dios, milagrosamente. Pero la palabra curado es la palabra griega terapeuo, de donde viene el término terapia o tratamiento. Entonces, si nosotros leemos el versículo 1 de este capítulo 28, mire cómo dice, y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos. Parece ser que el autor del libro andaba en el viaje, porque él se está incluyendo. Ven cómo es la narrativa, ¿no? Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos. Es decir, el autor del libro estaba ahí, que la isla se llamaba Malta. Versículo 2, y los habitantes nos mostraron toda clase de afecto. Es decir, no hay duda. Esa narración se narra en segunda persona del plural. El autor vivió la experiencia. Ahora, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas. ¿Y cuál es la profesión de Lucas? Médico. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. En otras palabras, lo que parece decir el texto es que algunos, como el padre de Publio, se sanaron mediante el poder de Dios de una manera milagrosa o anomai, y otros se sanaron mediante el terapeuo, el tratamiento, la terapia. Pablo y Lucas se combinaron para traerle bienestar a esa gente, pero la gloria, como quiera, es de Dios. Entonces, decídanse si van a aplaudir, aplauden. Entonces, aquí en este pasaje mucha gente replica y dice, pero no vemos eso hoy en día. Lo seguimos viendo. Lo seguimos viendo. Vemos gente enferma con enfermedades catastróficas que son sanadas por los médicos. ¿Y qué hace la iglesia? Oremos para que el Señor obre. Porque la iglesia sabe bien, el pueblo de Dios sabe bien, que si Dios no quiere, puede tener los mejores médicos, los mejores tratamientos, las mejores medicinas. De hecho, hay mucha gente que aún teniendo los mejores médicos, las mejores medicinas, no se sanan. Porque ¿quién tiene la última palabra? Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? De Dios. Esto que pasó aquí sigue sucediendo. El evangelio trae liberación a los oprimidos. Aún la liberación de una mente entenebrecida o una mente que no tiene la capacidad nos ayuda a ser prudente. El poder del evangelio. El tiempo se ha ido, hermanos, pero quiero que recuerden estas tres cosas. El poder del evangelio se caracteriza por la predicación de la palabra de Dios. Por tener a Cristo como centro y por la liberación de los oprimidos. El Señor nos bendiga.